Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión traemos otro video más de balances de energía, pero ahora realizaremos un ejercicio de balances con dos o más reacciones químicas. Comencemos. Ya hemos tenido la oportunidad de revisar en videos anteriores balances de materia y energía en un equipo sin reacción y con reacción química. Ahora deberemos de considerar que existen dos o más reacciones químicas que se llevan a cabo en un proceso, como puede ser la reacción de producto principal y reacciones secundarias no deseadas. Tendremos que el calor, o sea, el calor de reacción, es ahora el resultado de la contribución de los calores de reacción de cada reacción química involucrada en el reactor. Además, debemos de considerar que si existen dos o más corrientes que entran al reactor y dos o más corrientes de salida, tenemos la siguiente ecuación generalizada. La sumatoria de las corrientes de energía de entrada al reactor más el calor que puede ser suministrado o retirado del reactor es igual al calor de la reacción más la sumatoria de las corrientes de energía a la salida del reactor más las posibles pérdidas de calor. Entonces, si en el reactor no existen pérdidas de calor y solamente existe calor suministrado o retirado, la ecuación general de balance de energía alrededor de este reactor queda como sigue a continuación. La sumatoria de las corrientes de energía a la entrada más el calor suministrado o retirado es igual al calor de la reacción más la sumatoria de las corrientes de salida de energía del reactor, donde el calor es el calor suministrado o retirado y el calor de reacción, nosotros ya lo hemos visto, es la contribución del calor de la reacción de todas las reacciones que se llevan a cabo a condiciones estándar. Además lo podemos calcular de la siguiente manera: el calor de la reacción, digamos que total, es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta el número de reacciones que tengamos, y esto de cada uno de los calores de reacción para cada reacción química que tengamos directamente en estos problemas. Ahora vamos a realizar un problema de aplicación. Tenemos que un método para la fabricación de gas de síntesis de monóxido de carbono e hidrógeno es la reformación catalítica del metano con vapor de agua a alta temperatura y presión atmosférica. Tenemos que la reacción de metano gaseoso más el agua se hacen reaccionar para obtener monóxido de carbono de forma gas más 3 moléculas de hidrógeno en fase gas. Esto será la primera reacción. La única reacción paralela que ocurre es la de desplazamiento del gas para producir dióxido de carbono. Entonces tenemos que metano más 2 moles de agua se hacen reaccionar para obtener dióxido de carbono más 4 moles de agua. Esto será nuestra segunda reacción. Se alimentan entonces al reactor 200 moles por hora de agua y 100 moles por hora de metano, y en la corriente de salida se tiene 85 moles por hora de monóxido, 315 moles por hora de hidrógeno, 85 moles por hora de agua y 15 moles por hora de dióxido de carbono. Si los reactivos se alimentan a una temperatura de 450 Kelvin y los productos salen a 1300 Kelvin, determine el calor retirado suministrado al reactor para que se lleve a cabo el siguiente proceso. Tenemos aquí un reactor en el cual tenemos únicamente dos corrientes. Tenemos que la corriente de entrada vienen los reactivos, en este caso sería metano y agua, entran a una temperatura de 450 Kelvin, salen en una corriente número 2 hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua a una temperatura de 1300 Kelvin, que podemos revisar de este diagrama. En la corriente de salida tenemos al producto hidrógeno monóxido que se están formando en la primera reacción, tenemos dióxido de carbono que se forma en la segunda y además tenemos agua que sale sin reaccionar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no vemos al metano que estamos alimentando en la primera corriente. Por lo tanto, lo que debemos de considerar, si no tenemos este componente a la salida, quiere decir que reaccionó todo lo que alimentamos, o sea, su grado de conversión del metano es del 100%. Así hay que revisar todos los problemas que tengamos, analizar el diagrama, y es de una manera en la cual nosotros podemos tener información muy valiosa
que podemos usar para su desarrollo, ¿ok? Entonces realizamos su desarrollo. Tenemos una información adicional de cada uno de los componentes que están participando en estas reacciones. Tenemos tanto de los reactivos como de los productos sus correspondientes CPs o capacidades caloríficas a presión constante y deltas H de formación estándar para cada uno de ellos. Para ellos también aquí tenemos información unificada. Ya la tenemos homogénea en kilojulios o kilojoules por mol Kelvin y kilojoules por mol. Tenemos la siguiente base de cálculo. Nos están dando moles parciales de metano a la corriente de entrada 1 y moles parciales de agua que también están entrando en la corriente 1. Tenemos tanto de 100 moles por hora y 200 moles por hora respectivamente. También nos están dando los moles parciales a la salida. Tenemos que moles parciales de monóxido son 85, para hidrógeno de 315, para dióxido de carbono de 15 moles por hora y agua que sale sin reaccionar de 85 moles por hora. Aquí lo que nosotros tenemos y podemos realizar es la suma para obtener las corrientes molares totales. Tenemos 300 moles por hora para la corriente 1 total y para la corriente 2 de 635 moles por hora. Ya nos están dando aquí información importante de lo que se forma tanto de la primera y de la segunda reacción, además que ya tenemos el agua que sale sin reaccionar en la corriente número 2. Entonces vamos a realizar lo que sigue. Comenzamos a realizar el balance de energía en el reactor. Sabemos que la corriente energética 1 más el calor suministrado o retirado del sistema es igual a la energía o la corriente energética total de la corriente número 2 más el calor de la reacción. Pero aquí debe de ser el total porque tenemos dos reacciones químicas. Sabemos que para nuestro proceso la sumatoria o el calor de la reacción total es igual a la sumatoria desde K es igual a 1 hasta el número de reacciones con las que contemos de cada uno de los calores de reacción de las reacciones es igual al calor de la reacción de la primera reacción más el calor de la reacción de la segunda. ¿Ok? Entonces debemos de determinar cada uno de los calores de reacción. Por lo tanto, para la reacción 1 tenemos y ya sabemos que el calor de la reacción es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta el número de componentes para el caso de los productos, número de moles por sus correspondientes deltas H de formación estándar, menos la sumatoria desde I igual a 1 hasta el número de componentes para el caso de los reactivos con su número de moles por la delta H de formación estándar, ¿ok? Entonces realizamos el primer cálculo. Por lo tanto, necesitamos calcular la información molar completa tanto de los reactivos y productos de la primera reacción porque nos hace falta información. Realizando un balance de metano, sabemos que los moles de metano que estamos alimentando en la corriente 1 son iguales a los moles de metano que reaccionan totales. Vimos que no sale en la corriente 2, por lo tanto reacciona todo lo que estamos alimentando para las dos reacciones. Entonces, lo que reacciona total es igual a lo que reacciona de la primera más los moles parciales de metano que reaccionan en la segunda. Y esto es igual a 100 moles por hora. Entonces, los moles que reaccionan de metano en la primera, nosotros ya sabemos cómo determinarlos por parte de la estequiometría. Vamos a utilizar los moles parciales de monóxido que se formaron en la primera reacción por la relación estequiométrica molar. Entonces tenemos que los que reaccionan en la primera son igual a 85 moles por hora. Para el cálculo del agua que reacciona en la primera, de igual manera con los moles parciales de monóxido de carbono que se forman, estos son iguales a 85 moles por hora. Y para el caso del hidrógeno que se forma también en la primera reacción, obtenemos 255 moles por hora. Ya tenemos información que podemos utilizar para el cálculo del calor de reacción de la primera reacción. Determinamos ahora el calor de la reacción y este es igual a 17.526.15 kilojoules por hora. Recuerden que aquí hay que colocar todo lo que corresponde a los deltas H de formación para cada uno de los productos y también así
hacia los reactivos, ¿ok? Entonces revisen que lo que estoy colocando aquí sea correcto. Entonces de la segunda reacción sabemos que los moles de metano que reaccionan de la segunda son iguales a 15 mol por hora. Los moles de agua que reaccionan en la segunda son iguales a 30 moles por hora. Los moles de hidrógeno que se forman en la segunda corresponden a 60 moles por hora. Ustedes en su casa hagan el balance de materia para que revisen que estos resultados sean correctos, ya que los vamos a sustituir directamente en el calor de reacción de la segunda reacción, ¿vale? Determinamos ahora el calor de la reacción para la segunda reacción y tenemos que el calor de la segunda corresponde a 2475 kilojoules por hora. Así es como nosotros podemos determinar cada uno de los calores de reacción. Ahora calculamos el calor de la reacción total de ambas reacciones o lo que está participando en el reactor, y esto es igual a 20.001.15 kilojoules por hora. Ya tenemos un dato muy importante que vamos a utilizar en el balance global de energía. Ahora desarrollamos los cálculos de las corrientes energéticas. Para el caso de la corriente número 1 total, sabemos y le colocamos los correspondientes moles en esa corriente por la capacidad calorífica para cada uno de los componentes que participan en esa corriente. Y tenemos que la energía de la corriente 1 es igual a 1563.93 kilojoules por hora. Para el caso de la corriente energética número 2, colocamos toda la información y esta es igual a 14.997.78 kilojoules por hora. Ahora bien, despejamos al calor de la ecuación del balance de energía. Y esto es igual a energía de la corriente 2 más el calor de la reacción total menos la energía de la corriente 1. Sustituyendo los valores que ya calculamos, tenemos que el calor corresponde a 33.435 kilojoules por hora. Entonces, como ven, resulta un calor positivo. Ustedes ya saben que nos indica que hay que agregar 33.435 kilojoules por hora para que se lleve a cabo el proceso sin ningún inconveniente a las condiciones que nos proporciona el problema. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este ejercicio. Nuevamente les reitero y los invito a que estudien balances de materia y los ejercicios que hemos desarrollado de balances de energía a un reactor químico con una o más reacciones. Suscríbanse al canal activando la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Soy su profe Ulises y los escucho muy pronto en la próxima clase. Bye bye. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video.